En mi presentación he hablado sobre la lesividad potencial de armas y municiones, que es una de las cuestiones que de vez en cuando, habitualmente, nos cuestionan a nuestro cliente, que es la autoridad judicial. Estas cuestiones, puedo decir que dentro de todas las preguntas que nos puede hacer un juez, pues es quizás la más compleja o de las más complejas. Ello requiere que llevemos a cabo unos estudios basados siempre en una metodología experimental científica, precisamente para poder llegar a unas conclusiones que sean científicas y que fundamenten nuestro informe pericial, de tal modo que en el momento de defender nuestro informe pericial en el juicio oral podamos llegar a contestar de una manera apropiada todas aquellas cuestiones que se nos realizaron en su momento. ¿Cómo llevamos a cabo estos estudios? Pues de acuerdo a un nuevo paradigma científico, que es el que hemos aprendido leyendo y asistiendo a los cursos de formación que el doctor Newell de la Universidad de Berna ha podido llegar a desarrollar. Esto nos ha servido de mucho precisamente para modificar, para llevar a cabo un protocolo interno de trabajo, el cual nos permite comprender, nos permite determinar cómo un determinado proyectil genera una determinada cavidad temporal, una determinada cavidad permanente y, en definitiva, cómo esa lesividad puede afectar a la persona que resulte impactada. De esta manera podemos concluir adecuadamente nuestro informe pericial. Bien, este tipo de cuestiones, quizás por fortuna para un laboratorio de balística forense, no son las más habituales. Existen otros tipos de pericias más habituales, como son el estudio descriptivo de funcionamiento de un arma de fuego o de una munición, como son los cotejos microscópicos, pero no tan habitual es la petición de estudios de balística de efectos. Sin embargo, queda plenamente justificado el incrementar los conocimientos en este tipo de pericias, puesto que con diferencia, como dije al principio, son las más complejas de todas las pericias. Aquí entran en juego conocimientos físicos, conocimientos en ingeniería y sobre todo conocimientos en medicina forense. Por lo tanto, llegar a un nivel apropiado en todas estas materias, por supuesto, sin olvidar la balística, que es fundamental, pues resulta tan complejo que merece la pena, desde luego, esa inversión en tiempo y en dinero a la hora de responder esas pocas peticiones que en el caso de nuestro laboratorio se pueden cifrar en unas 4 o 5 al año, pero esas 4 o 5 al año siempre están referidas a casos realmente graves y casos en ocasiones mediáticos, los cuales requieren de una adecuada respuesta.